Una joven agotada huyó de quien quiso venderla como si fuera un objeto y cayó inconsciente junto al arroyo. Su padrastro, Nathan Briggs, apareció después exigiendo que se la devolvieran, con amenazas y falsos papeles en mano. Pero el vaquero que la rescató, Walter, tenía más que tierra, tenía valor para enfrentar la injusticia. Y esperen a ver cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué la justicia, al fin, habló más fuerte que el miedo. El amanecer apenas asomaba sobre las colinas polvorientas cuando Walter Blake, montado en su viejo caballo, detuvo el paso al llegar al arroyo. La brisa aún tenía el aliento helado de la noche y el agua corría mansa como si no quisiera interrumpir el silencio que envolvía la pradera. Walter bajó la mirada no por el paisaje, sino por costumbre. Cada mañana recorría ese mismo sendero no porque hubiera algo que buscar, sino porque moverse era más fácil que quedarse quieto. El trabajo era su única compañía desde que la fiebre se llevó a Emma y al pequeño Miles apenas unos días después de nacer. No hubo gritos ni despedidas dramáticas, solo una silla vacía, una cuna muda y un hombre con la mirada cada vez más distante. Los años siguientes lo convirtieron en un cuerpo que cumplía rutinas. Se levantaba antes que el sol, arreglaba cercas, alimentaba ganado y fingía que aún tenía un propósito. Pero por dentro, todo estaba en silencio. Un silencio que no dolía ya, porque el dolor se había vuelto parte del fondo. Y entonces la vio. Entre los juncos del arroyo, apenas visible, yacía una figura humana. Walter se quedó inmóvil, como si sus ojos no terminaran de creerlo. Luego espoleó al caballo, bajó de un salto y corrió hacia ella. Era una joven, de rostro pálido y mejillas hundidas. Su vestido estaba desgarrado, cubierto de barro seco. Los brazos, al descubierto, mostraban marcas del frío. No llevaba calzado y sus pies estaban hinchados y llenos de rasguños. Los labios, amoratados, se abrían apenas para dejar pasar una respiración débil, pero viva. Walter se arrodilló a su lado con manos temblorosas. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Aquella imagen lo golpeó con fuerza, no por lo que veía, sino por lo que despertaba en él. Algo que no sentía desde hacía mucho, algo que no sabía si quería volver a sentir. Con movimientos lentos, sacó la manta que llevaba amarrada a la silla de montar y envolvió con cuidado el cuerpo frágil de la joven. Luego la levantó en brazos. No pesaba casi nada, como si el viento pudiera haberla arrastrado hasta allí. Durante el camino de regreso a la cabaña, no pensó en preguntas, ni en el peligro, ni en lo que dirían los vecinos. Solo sostenía a esa muchacha contra su pecho, escuchando su débil aliento, mientras una sensación desconocida o demasiado olvidada despertaba en su interior. Quizás era compasión, o necesidad, o tal vez simplemente humanidad. Ellie Marlowe despertó sin saber cuánto tiempo había pasado. Lo primero que sintió fue el peso de la manta sobre su cuerpo. Luego, el murmullo del viento filtrándose entre las rendijas de madera. Y después, el silencio. Se sobresaltó al ver a un hombre junto a la cama. Estaba sentado en una silla, inclinado hacia adelante, como si hubiera estado allí largo rato. Su rostro era severo, pero no amenazante. Sus ojos, cansados, se suavizaron al notar que ella lo miraba. «No te haré daño», dijo con voz grave, pausada. «Te encontré junto al arroyo. Estabas inconsciente. Me llamo Walter». Ellie intentó incorporarse, pero un dolor punzante en las costillas la obligó a quedarse quieta. Su cuerpo era una mezcla de frío, agotamiento y vacío. Apretó los labios como si solo así pudiera retener lo poco que aún controlaba. No respondió, solo lo miró, con ojos duros, asustados. Walter se levantó despacio y le tendió una taza con agua caliente. En la otra mano sostenía un trozo de pan, algo seco pero limpio. Ellie intentó incorporarse, pero un dolor punzante en las costillas la obligó a quedarse quieta. Su cuerpo era una mezcla de frío, agotamiento y vacío. Apretó los labios, como si solo así pudiera retener lo poco que aún controlaba. No respondió.
Solo lo miró, con ojos duros, asustados. Walter se levantó despacio y le tendió una taza con agua caliente. En la otra mano sostenía un trozo de pan algo seco pero limpio. No tienes que decir nada, solo come un poco si puedes. Ellie no aceptó al principio. Su cuerpo necesitaba alimento, pero su alma no confiaba aún. Durante los siguientes días apenas murmuraba palabra. Dormía en sobresaltos, se despertaba jadeando y se encogía cada vez que la puerta crujía con el viento. Cuando creía que él no la oía, lloraba en voz baja, tapándose la manta con la manta. Walter no la interrogaba. Hablaba poco, y cuando lo hacía era sobre cosas simples, el clima, las vacas, la madera que faltaba cortar. No invadía su espacio, no forzaba cercanía, solo estaba. Y ese simple hecho, esa presencia constante sin presión, empezó a hacer grietas en el muro de Ellie. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras los cerros, ella rompió el silencio. Mi padrastro quería entregarme a un hombre, mucho mayor, susurró, sin mirarlo. Dijo que así pagaríamos deudas, que yo no tenía opción. Sus manos temblaban, sus labios también. Esperé a que se durmiera, corrí toda la noche, pensé que podría llegar al pueblo, pero me perdí, y luego todo fue oscuridad. Walter no dijo nada, solo bajó la mirada. Dentro de él algo se rompió. No era solo indignación, era una comprensión amarga. Él también sabía lo que era perderlo todo sin poder luchar. Pero mientras él había decidido callar y resignarse, Ellie, ella, aún tenía fuerza para correr, para escapar. Eso lo conmovió más que cualquier historia. Eran dos almas golpeadas, cada una arrastrando cicatrices invisibles, pero mientras Walter se había convertido en piedra para no sentir, Ellie seguía siendo carne viva, herida, temblorosa, pero viva. Y eso para él lo cambiaba todo. El invierno llegó antes de lo esperado, empujado por vientos que bajaban desde las montañas, trayendo consigo mañanas heladas y cielos pesados. A pesar del frío, la cabaña de Walter parecía más cálida que nunca. Ellie, más firme sobre sus pies, había comenzado a moverse por la casa como si poco a poco le perteneciera. Se levantaba antes que el sol para encender el fuego, amasaba pan con manos aún débiles pero decididas, y salía al corral con un pañuelo anudado en el cabello para alimentar a las gallinas que la seguían como si ya la reconocieran. Walter, desde su lugar habitual junto al ventanuco, la observaba con discreción. Había algo en ella, en su manera de hablarle a las ollas, de cantar bajito mientras barría el suelo de tierra, que traía vida al lugar. Donde antes solo había eco, ahora había voz. Donde antes el polvo reinaba, ahora flotaba harina en el aire. Ya no era una huésped, ni una desconocida. Era luz. Y quizás por eso mismo, el golpe en la puerta esa tarde helada se sintió como un trueno. Walter abrió con precaución. Afuera, sobre un caballo oscuro, estaba un hombre de rostro endurecido por el tiempo y la soberbia, Nathan Briggs. A su lado, otro hombre, alto, con una escopeta cruzada sobre el pecho, observaba en silencio. «Vengo por lo que me pertenece», dijo Nathan sin rodeos, extendiendo unos papeles amarillentos. «Esta muchacha, tengo documentos, ella no tiene a dónde ir, no puedes esconderla». Detrás de Walter, en el umbral de la habitación, Ellie lo oyó todo. Sus piernas flaquearon. Quiso hablar, defenderse, pero el miedo la silenció. Sus ojos buscaron los de Walter, y en ellos encontró algo que no esperaba: rabia contenida, firmeza, protección. «Aquí no se entrega a nadie como si fuera mercancía», respondió Walter, con voz baja pero clara. «Esta tierra es mía, y mientras esté en ella, nadie pondrá un pie sin mi permiso». El forastero levantó la vista, pero Nathan hizo un gesto, deteniéndolo. No buscaba pelea, aún no, solo intimidación. «Volveré». Walter cerró la puerta sin responder. Solo entonces notó que sus manos temblaban, pero no era por miedo, era por furia. Aquella noche, el fuego de la chimenea ardía alto, pero Walter no sentía calor.
Sentado frente al retrato de Emma, su difunta esposa, lo miró largo rato. Durante años había vivido sintiendo que le debía algo a su memoria, como si cuidar del rancho en silencio fuera una forma de honrarla. Pero en ese momento, viendo la sombra de Ellie temblar al otro lado de la casa, comprendió algo. Emma jamás habría querido que él se convirtiera en piedra. Y Ellie no era un reemplazo, era una nueva historia, una que aún podía proteger. Por primera vez, al mirar los ojos de su esposa en la fotografía, no sintió culpa, sintió permiso. Y con eso, una decisión se encendió dentro de él como una promesa. Sabía lo que tenía que hacer, y esta vez no dudaría. Antes de que saliera el sol, Walter Blake ya estaba montado. El aire era gélido, la escarcha cubría los campos como una tela blanca, pero él cabardaba sin pausa, con la mandíbula tensa y los nudillos firmes sobre las riendas. Su destino, el pueblo. Su objetivo, terminar lo que Nathan Briggs había comenzado. No era un hombre de palabras ni de enfrentamientos, pero esta vez no era por él, era por Ellie. Por la joven que había llegado a su vida en silencio y, sin quererlo, le había devuelto algo que creyó muerto para siempre, el deseo de proteger, de actuar. En la oficina del sheriff, Walter presentó los documentos que había recopilado con la ayuda de un viejo abogado local, un hombre mayor que aún recordaba favores antiguos y causas justas. No fue difícil probar que Nathan no tenía custodia legal sobre Ellie, ni era su padre legítimo. Más aún, al escarbar en los archivos, salieron a la luz denuncias antiguas contra él, historias que antes nadie había querido escuchar, contadas por chicas que nadie había querido defender. Cuando el sheriff habló con Nathan, este intentó imponerse como lo había hecho tantas veces, pero esta vez no tuvo a quien intimidar. Su voz, antes segura, se quebró al verse rodeado de miradas firmes. Y cuando entendió que el silencio de Ellie, su digna negativa a siquiera mirarlo, hablaba más fuerte que cualquier grito, giró las riendas y se fue sin mirar atrás. Walter no lo persiguió, no era necesario, la justicia no siempre llegaba con cadenas, a veces bastaba con quitarle el poder a quien lo usaba para hacer daño. Cuando regresó al rancho, el cielo ya comenzaba a teñirse de rosa. El humo de la chimenea salía recto hacia el cielo, y en el porche, envuelta en la misma manta que él le había puesto junto al arroyo semanas atrás, estaba Ellie, sentada, con las piernas recogidas y los ojos fijos en el horizonte. Ella lo vio acercarse y no se movió, solo lo esperó. Cuando desmontó, hubo un instante de silencio, un espacio suspendido donde no hacían falta palabras, porque los dos sabían que algo había cambiado. ¿Y ahora qué?, preguntó Ellie al fin, con voz apenas audible. En ella había temor, pero también algo más, algo parecido a esperanza. Walter subió los escalones y se acercó. Se detuvo frente a ella, la miró con una suavidad que en otro tiempo le habría parecido imposible. Luego alzó la mano y le apartó con cuidado un mechón de cabello del rostro. El contacto fue breve, pero lleno de significado. «Ahora tú decides si quieres quedarte», dijo con calma, pero con una sinceridad que no admitía condiciones. «Pero si lo haces, esta casa también puede ser tuya, no por obligación, ni por gratitud, solo si tú lo eliges». Ellie no respondió de inmediato, bajó la mirada y sus labios temblaron, no de frío, sino por la emoción contenida. Durante demasiado tiempo había sido tratada como carga, como sombra, y por primera vez alguien le ofrecía pertenecer sin exigir nada a cambio. Las lágrimas brotaron sin fuerza, silenciosas. No lloraba por miedo ni por tristeza, lloraba porque sentía alivio, porque al fin podía dejar de correr. Walter se sentó a su lado, no dijo más, simplemente se quedó allí, mientras el sol nacía sobre los campos congelados. Y en ese amanecer silencioso, entre dos tazas de café humeante y el crujido de la madera al calentarse, ambos entendieron algo esencial. No necesitaban grandes promesas, ni palabras bonitas, solo saberse acompañados, vivos y en paz. Por primera vez en mucho tiempo, los dos sonrieron. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había un lugar donde quedarse.